Saludo con muchísimo gusto, como siempre, esta mañana aquí en nuestra cabina estudio a la doctora Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias. Sergio Aguayo, por teléfono, el doctor Sergio Aguayo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, Carmen, bien, buenos Saludos a los dos. Les anuncio que el doctor Lorenzo Meyer ya está de regreso, está en el tránsito de un viaje largo que hizo en estos días, estará con nosotros ya próximamente. Pero bueno, pues creo que lo que resulta ya inminente, a todas luces, pues es el tema de la reforma laboral y todo lo que va de por medio en este asunto que entre que estrena la nueva modalidad, en que estrena la modalidad de iniciativa preferente que ahora tendrán los presidentes de la República a raíz de la reforma política que se hizo. Bueno, la estrena Calderón con estas dos reformas, una sobre transparencia e instituciones de información, el IFAI, y la otra sobre la reforma laboral. Ya vimos y estamos viendo movilizaciones masivas, vimos el cierre de la carretera de Cuernavaca por los trabajadores de la Nissan, vimos la manifestación del viernes de varias organizaciones, hemos seguido de cerca las declaraciones de unos y otros, de alguna suerte puntos de convergencia entre diferentes sindicatos en el país, las declaraciones del PRI donde dice que habrá reforma laboral, pero no como la que Calderón envió, que no se van a alterar algunas cuestiones que podrían, afectar a la vida sindical de México. En fin, todo un panorama y un tic-tac del reloj, porque tienen que aprobar, rechazar o modificar esto que envió Calderón como iniciativa preferente. ¿Qué te dice todo esto, Sergio? ¿Cómo ves las cosas? Mira, hay varios ángulos. Empiezo con lo estrictamente laboral. Tomando como referente, te aclaro, los textos y las ideas de Arturo Alcalde Justiniani, que en este asunto en lo laboral es mi referente. En ese sentido, en términos muy generales, la reforma laboral es uno de esos nudos en donde chocan un buen número de derechos. Está, por un lado, el indudable derecho que tienen los trabajadores para organizarse, para defender sus derechos. Pero también está el interés general, que se expresa de múltiples maneras. El interés de los empresarios, y aquí la creación de este nudo se ha convertido en una fortaleza inexpugnable a la cual casi ningún político se acerca, y cuando se acercan lo hacen de manera fragmentada, parcial, interesada, porque todos los partidos y casi todos los actores organizados tienen intereses fuertes o una posición muy clara en este sentido. Dada la complejidad enorme del tema, la pregunta más evidente es ¿por qué lo hace el presidente Felipe Calderón al final de su mandato? ¿Cuándo debería haber sido uno de los temas que abordara, no solo enviando una iniciativa al Congreso de la Unión, sino tomando medidas concretas a su alcance, algunas de ellas, para ir limitando aquellos abusos de la autonomía sindical, como el manejo de las cuotas, la perpetuación de los líderes que manipulan el voto de los trabajadores, la existencia de un sindicalismo blanco? Es decir, el gobierno federal y los gobiernos locales también tienen una gran cantidad de instrumentos para frenar o cuando menos y reducir idealmente esos abusos que perjudican a los trabajadores para empezar, y sin embargo no lo hizo Felipe Calderón. El ejemplo más evidente, más palmario, es el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con Alvester Gordillo, a la cual, en lugar de acotarle en algo sus privilegios, se los incrementaron notablemente. Pero no solo ella, puede uno seguir revisando al Sindicato del Seguro Social, al Sindicato Petrolero, y ahí la invocación de la autonomía sindical sirve para la defensa de privilegios y abusos de unos cuantos. En ese sentido, tal vez lo que estamos viendo es
pues no sé, hoy escribe Jesús Silva Gershokmar, que es un interesante artículo en Reforma, en el cual plantea que el envío de esta reforma es la preparación de Felipe Calderón para regresar a la lógica del partido opositor. Es decir, envió una iniciativa que sabe que no va a ser aprobada porque su partido no tiene la fuerza suficiente y porque iba a encontrar la oposición de los otros partidos. Independientemente de los motivos de Felipe Calderón, ya la gran interrogante es, ¿y ahora qué van a hacer el Congreso de la Unión? ¿Cómo van a resolver esa piedra hirviendo que les aventó Felipe Calderón? Porque lo que termina siendo claro es que al final cada uno de los actores principales están protegiendo redes de interés y de corrupción que no ayudan a la corrupción, que no ayudan al interés general, al bien público, y que además perjudican la imagen del sindicalismo, en el cual yo creo tiene grandes beneficios para los trabajadores. ¿Qué dices, Denise, debe ser de esto que está discutiéndose? Pues que en unos días, cuando se dictamine, se vote o se transforme la iniciativa de reforma laboral que envió Felipe Calderón, vamos a saber qué tipo de presidente va a ser Enrique Peña Nieto, porque en función de la reforma que el PRI esté dispuesto a aceptar, vamos a ver si Peña Nieto ha logrado domesticar a los poderes fácticos dentro del sindicalismo mexicano, si va a lograr convencer a los centros de veto dentro de ese sindicalismo recalcitrante que se niega a perder sus privilegios y sus prebendas, o si Peña Nieto va a acabar simplemente doblegado por esos intereses. Me parece que la reforma laboral es una prueba de fuego para la presidencia de Enrique Peña Nieto y será una señal de qué tipo de liderazgo podrá ejercer, hasta qué punto está dispuesto a llegar, a obligar a líderes sindicales que lo han amenazado y que le han dicho que no pueden aceptar una reforma como la propuesta por Felipe Calderón. Y será un termómetro, será, insisto, una prueba de si realmente existe ese compromiso modernizador y el presidente electo está dispuesto a ir a fondo, o si todo ha sido una retórica hueca que a la hora de enfrentar retos como esta reforma, Peña Nieto simplemente está dispuesto al final del día a doblar las manos. Estoy de acuerdo en que Felipe Calderón usó esto, mandó una especie de, lo decía Sergio, una piedra caliente, yo diría una papa caliente, sabiendo que el PRI no la iba a cachar y que iba a acabar evidenciando a un partido que, bajo el argumento de la autonomía sindical, defiende ya lo que son derechos indefendibles. Si vemos lo que la propuesta contiene en términos de la democratización y la transparencia del mundo sindical, son propuestas importantes que entrañan apertura, democracia, rendición de cuentas dentro de los sindicatos que son absolutamente opacos, y vemos cómo los líderes sindicales se han manifestado masivamente en contra de una reforma por temor a perder esos privilegios, por temor a perder el control, por temor al voto libre y secreto, por temor a tener que rendir cuentas sobre cómo manejan las cuotas sindicales. Todos ellos son temas que deberían movilizar a los mexicanos en favor de esa reforma, por lo menos en su componente político, porque entraña esclarecer la opacidad en la que se manejan muchos líderes sindicales. Bueno, aquí hay un debate muy fuerte sobre el tema que mencionas, Denise. Desde luego que el ángulo que ha destacado Calderón es precisamente el tema de la democracia sindical, de la cuestión de las cuotas, que ha sido muy enfático al decir que en México los sindicatos reciben directamente de las propias empresas las cuotas sindicales y que no hay, por lo menos de regreso, una rendición de cuentas sobre las mismas. Pero hay críticos que dicen que con ese elemento a la mesa se pretende también
también hacer pasar un conjunto de cosas que son onerosas o que son dañinas a la clase trabajadora mexicana, y ahí aparece el tema del outsourcing, aparece el tema del pago por hora, aparece el tema de, en fin, todos los otros temas. Entonces, una reforma que contiene unas cosas y las otras, y que a la hora de ver al PRI que dice vamos por la reforma, la haremos distinta, vamos a ver en qué se traduce. Sí, María Amparo Casar se refería a la posible reforma que será aprobada como una reforma descafeinada, y ya lo vemos hoy con las declaraciones de Manlio Fabio. No habrá reformas al artículo 123 constitucional, y que probablemente lo que acabe aprobándose sea algo que se centre más bien en el ámbito de la productividad, que tenga que ver con las reformas específicamente económicas, que son la otra mitad, digamos, de la reforma, y que se sacrifique por la resistencia sindical que hemos visto en los últimos días, se sacrifique la agenda de democratización y de transparencia sindical. Y entonces queda la parte llamada de productividad. Exacto, en la que hay mayores consensos. De hecho, el PRI dice que está dispuesto a aceptar una parte importante de lo que ha propuesto Calderón en ese ámbito específico que tiene que ver con el aspecto de la flexibilización laboral, que incluso el PRI está de acuerdo. Bueno, ese es el gran tema, Sergio. Desde luego, cuando se utiliza la palabra flexibilización es cuando los que están en contra de la reforma dicen, bueno, a partir de la idea de flexibilizar, bueno, se hará más fácil el despido de las personas, se abaratará la mano de obra mexicana, un conjunto de preocupaciones que han llegado, Sergio, a las calles en las manifestaciones masivas de los últimos días. Sí, aquí estamos, mira, los sindicatos que están saliendo a las calles, algunos de ellos, por supuesto, están defendiendo el interés de que no se abuse del outsourcing, que es la contratación de otras empresas para hacer trabajo que podrían hacer los sindicatos. Es una forma de debilitar a los sindicatos, de la misma manera que el pago por horas es una forma que se emplea para pues debilitar los ingresos. Pero, ¿sí se me está yendo? Perfectamente. Pero muy bien. Pero desde una perspectiva más amplia, quisiera recordar cómo se ha ido debilitando la doctrina social de la Revolución Mexicana plasmada en el artículo 123, porque esa fue uno de los si la Constitución de 1917 fue tan avanzada para el siglo XX, es porque incluía la defensa de los derechos de los trabajadores, que fueron ampliándose o cerrándose y siempre sometidos al poder político, pero pese a todo, durante un buen número de décadas sí tuvieron ciertas ventajas los trabajadores. A raíz de que empiezan las reformas estructurales en los años 80, 85, 86, para ser más preciso, empieza a debilitarse esa parte, y lo que vamos observando es cómo los trabajadores sindicalizados por lo general van sufriendo retrocesos, van perdiendo algunas de las ventajas que tenía, y se va creando una pequeña aristocracia, unos cuantos ramas sindicales que son las más beneficiadas, pero que dejan de fuera a la inmensa mayoría de trabajadores que se someten a los sindicatos blancos o de protección, o que están sometidos, como en el Distrito Federal, y otros estados, a las juntas locales de conciliación y arbitraje, que son nidos de corrupción y de abuso para los trabajadores en beneficio de empresarios y de los líderes sindicales que se benefician. Desde esta perspectiva, si se aprueba solo la parte de productividad, que es una forma muy metafórica de decir que si se aprueba esa parte de la reforma pensada para favorecer a los empresarios y a los líderes sindicales, seguirá reduciéndose el espacio legítimo
para la defensa que tiene, para la defensa que tienen los trabajadores, lo cual repercutirá negativamente en otros ámbitos, distribución del ingreso, informalidad en el trabajo. Es decir,